Buenas tardes a todos, uniandinos y la comunidad de Uniandinos California les da una cordial bienvenida a este espacio. Esperamos que este espacio sea de crecimiento y aprendizaje para todos. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat de esta sala. Puesto que al finalizar normalmente tenemos una sesión de preguntas, entonces pueden hacer las preguntas a través de este medio. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos en modo silencio para que el audio sea mucho más claro, pues el audio de los conferencistas. Y doy paso a Isaac, que él es uno de los coordinadores del grupo de Uniandinos California y de estas charlas con expertos. Entonces, bienvenido Isaac. Gracias, Connie. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que están participando en esta nueva sesión de charlas con expertos. Mi nombre es Isaac Majerovich, yo soy miembro del grupo coordinador de Uniandinos California, que es el grupo que organiza estas charlas con expertos. En esta charla sobre el tema de estrategias fiscales, particularmente dirigida a colombianos en el exterior, realmente nos motivamos por la época. Estamos en el mes de marzo-abril. Como ustedes todos saben, esto es temporada de impuestos en los Estados Unidos y es un momento en que a muchos de nosotros nos causa particular nivel de estrés por las dudas que muchas veces nos tenemos sobre la manera como debemos reportar nuestros ingresos, nuestras inversiones, nuestro patrimonio, etcétera, para tratar de aprovechar al máximo los beneficios tributarios que podemos tener tanto en el régimen de Colombia como en el régimen de Estados Unidos y posiblemente también digo, por evitar sanciones que nos pueda traer el no reportarlos de manera adecuada. Por eso nosotros consideramos oportuno en esta ocasión invitar a un par de expertos que generosamente han aceptado contribuir con su conocimiento y con su expertise para permitirnos entender mejor estos temas. Estos expertos son, por un lado, María Hinz. María es una persona que muchos de ustedes conocen probablemente como uno de los líderes más activos en la comunidad internacional, en la comunidad internacional de uniandinos, particularmente de uniandinos de Estados Unidos. Ella es partner y advisor de impuestos de la empresa HST Tax Advisory Group, que es una empresa asesora en temas contables y de impuestos para empresas basada en Houston. Y también contamos con la presencia de Fabián Acosta. Fabián es abogado uniandino, experto en derecho internacional en temas de impuestos y es el co-founder y managing partner de la empresa Legal Nova, una empresa de asesoría legal y contable que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. De manera que agradecemos a María y a Fabián su presencia. Ellos inicialmente nos van a hacer una presentación breve con sus guías y recomendaciones sobre este tema. Y como decía Connie, al final va a estar seguida por una sesión de preguntas y respuestas. Em, si ustedes tienen una pregunta, pueden levantar la mano al final de la sesión o hacerla a través del chat, como sugería Connie. María y Fabián, bienvenidos. The floor is all yours. Gracias, Isaac. Fabián, ¿compartes la presentación? Ok. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por venir a esta presentación. Queremos que sea algo muy sencillo. Vamos a tratar de empezar con unos términos y una información muy sencilla para que todos entiendan un poco cómo son las cosas tanto en Estados Unidos como en Colombia en particular. Dame la siguiente, Fabián. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la residencia fiscal. En este momento, pues muchos de nosotros estamos mirando cómo va a ser la residencia fiscal. Hay unos que están llegando, otros que ya han llegado, que ya tienen conocimiento de esto, pero pues básicamente lo que tenemos para Colombia es la permanencia física. Si estás en Colombia, son 183 días de lo que cuenta para esa permanencia física y ahí cuentan otras cosas como vínculos familiares, los ingresos, si estás teniendo ingresos allá, participación, intereses económicos. Ahora, para Estados Unidos, lo voy a hacer muy rápidamente, pero pues yo creo que la mayoría ya saben cómo funciona. Si tienes un green card, ya eres un residente fiscal en Estados Unidos y tienes que pagar los impuestos.
Si no tienes un green card, ya está estado físicamente en los Estados Unidos, también hay un término que son los 183 días y hay que mirar cada caso. Algo que es importante es que cada caso es particular y para la parte de impuestos pues hay que evaluar cada persona dependiendo de sus características y de cuántos días lleva en el país o cuánto fue el movimiento, qué es lo que tiene en los diferentes países. También vamos a hacer un poco la presentación sobre las entidades fiscales, o sea, también tenemos entidades, es algo que es importante porque tenemos varias personas que tienen empresas y Fabián es un experto en ayudar a las empresas a llegar a Estados Unidos o viceversa. Next, Fabián. Bueno, entonces, el sistema tributario de los Estados Unidos, pues tenemos los impuestos federales, los estatales, los locales y también el de ventas. Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en Texas, nosotros no tenemos estatales, pero tenemos los impuestos de finca raíz, que como que de alguna manera es la contraprestación de eso. Tenemos unos vencimientos que es importante que la gente entienda los vencimientos, pero yo creo que es fácil porque siempre han estado son muy mostrados por el IRS. Entonces, los pagos para los individuales, que son las personas que trabajamos y tenemos un W-2, que es el término que se usa, es en abril 15 normalmente. Si es un fin de semana el 15, el domingo pues se pasa al siguiente lunes. Tenemos las entidades como el S-Corp, es el 315, las corporaciones si terminan su año fiscal en diciembre, también sería el 415, pero para las corporaciones ellas pueden establecer cuándo terminan su año fiscal también. También en el trimestre tenemos los estimados. Los estimados es que las empresas deberían hacer un estimado de pago de impuestos dependiendo de sus ingresos que se hace trimestralmente. Ahora, hay algo que es importante, si las personas no tienen los documentos o tienen algún problema para no presentarlo en el vencimiento, que es el 415, se puede hacer una extensión y esa extensión se iría hasta octubre 15. Ahí no hay ningún problema siempre y cuando los impuestos que se hayan causado durante el año anterior pues se paguen, si no van a tener algún tipo de sanción o multa. Dale, Fabián. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se presenta la declaración a tiempo, entonces la regla es que se cobra el 5% del impuesto y llega hasta un máximo del 25% del impuesto adeudado. Aquí hay un error y es el 5% también. No pagar el impuesto a tiempo también es el 5% hasta un máximo del 25%. Y también hay un interés, entonces hay que tener en cuenta que una cosa es no pagar y otra cosa también es el interés que calcula el IRS sobre el valor que se debe. Sigamos. Bueno, aquí quería mencionar simplemente por información, tenemos algunos de los formularios que son muy comunes o como se identifican aquí en Estados Unidos. Tenemos el 1040, que es el formulario para las personas, aquí le dicen individuals, pero es para las personas, y tenemos el 1120, que es para las corporaciones, y tenemos aquí dos tipos de corporaciones, una que es la S-Corp, y tenemos el 1065 o el 1065, que es partnership. Aquí quería mencionar el W2 es el término que se utiliza para recibir el valor del total del ingreso por salarios, y el 1019 es el reporte que les entregan por prestación de servicios. Dentro del formulario, aquí estos se llaman en inglés Schedule A, B, C, D, E. Y básicamente, pues para que las personas que están llegando entiendan, es cada uno pues entender cuáles son las deducciones detalladas, los intereses, o sea, todo lo que se aplica dentro del formulario para el pago de impuestos. Cuando uno tiene un W-2, que es solamente un salario, digamos que si no hubiera nada más sino un salario, pues es muy sencillo, es aplicar todo esto y someter el pago. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar ya un poco a entender un poco qué pasa acá. Hay
siempre hemos escuchado algo de, no, pues cualquier cosa, entonces creas un LLC. El LLC es una estructura legal que te puede ayudar a tener una protección sobre tu dinero. Entonces, normalmente, por ejemplo, para dar un ejemplo así sencillo, es a veces la recomendación que le hacen a uno es, ¿por qué no creas un LLC si tienes una propiedad que la vas a rentar? Entonces, esa propiedad que se va a rentar, pues mejor ponla dentro de un LLC y estas LLCs tienen la posibilidad de crearse una elección en un futuro. Tú puedes hacer una elección como disregarded entity, que simplemente va debajo de tu 1040, y en otro momento, dependiendo de lo que te haga tu advisor, te puedes hacer una elección de C Corp, S Corp, dependiendo de las necesidades que tenga cada persona. La otra parte que queríamos mencionar es que el gobierno de Estados Unidos desde hace ya más de un año está requiriendo un registro, que es este BOI, el Beneficial Ownership Information, para las personas que crean no solo el LLC, sino cualquier tipo de entidad. Y Fabián va a entrar aquí a contarnos cómo funciona. Bueno, buen día para todos. Muchísimas gracias por la presentación, Isaac. Gracias por permitirme también dar esta conferencia contigo, María. El reporte de beneficiarios finales proviene básicamente de una reglamentación que ha sido puesta por la OCDE a nivel internacional, y por esta razón muchos de los países latinoamericanos y europeos en este momento tienen esta regulación en donde se va a buscar informar quiénes son los individuos controlantes últimos de cualquier tipo de estructura jurídica que exista. Estados Unidos en ese sentido no es la excepción. En Estados Unidos el beneficiario final se da sobre las personas o individuos que tengan más del 25% de la participación o control directo o indirecto sobre una entidad. Estos reportes en este momento han sido objeto de mucha discusión, sobre todo ante las cortes estadounidenses, en donde en este momento los intereses y sanciones derivados del no reporte han sido detenidos, y en el momento, por ahora, subsiste la obligación de reporte que busca evitar la financiación de actividades ilícitas y del terrorismo, y establece un término para el 2025 de 30 días desde la constitución de la sociedad para poder hacer este reporte. El reporte se accede directamente en la página del FinCEN y tiene que mantenerse actualizado en cada uno de los cambios que se den del control frente a esas entidades. Ahora bien, creemos que esta pregunta puede llegar a ser muy interesante, y también interesante en la medida en que nosotros la veamos desde dos perspectivas. Por un lado, ¿qué pasaría si una persona que no es residente fiscal americana es partícipe dentro de una LLC? Y por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que una persona americana también sea partícipe dentro de una LLC? Para entender las ventajas y desventajas, primero tenemos que partir que las LLCs pueden ser tratadas de dos formas para fines fiscales en los Estados Unidos. Por un lado, pueden ser tratados como LLCs cerradas o como corporations, y por el otro como LLCs abiertas o disregarded entities. Las entidades LLC, cuando son tratadas como cerradas, se parecen mucho a lo que en las legislaciones latinoamericanas de una tradición romana entienden por sociedad. Las sociedades en este caso pagan al nivel de la sociedad sus impuestos a nivel federal y en los casos que aplique también a nivel estatal. Y los socios van a ser grabados únicamente cuando se distribuyan los dividendos de dicha entidad. En ese sentido, existe una doble tributación jurídica que se materializa por el hecho de que la sociedad, cuando tiene utilidad, pues tiene que depurar su impuesto a través de ingresos, deducciones aplicables, y la tarifa de retención o de renta del 21% a nivel federal, que se aplicaría sobre la utilidad para que con posterioridad, cuando se distribuya el dividendo, pues la persona que reciba dicho dividendo va a ser grabada. Eso es lo que nosotros entendemos en la mayoría de países latinoamericanos que funcionan las sociedades. Ahora bien,
Las LLCs abiertas o las disregarded entities tienen un funcionamiento distinto. ¿En qué sentido? En que estas entidades no van a tributar a nivel de la entidad, sino que realmente lo que va a pasar es que el pago del impuesto se va a trasladar hacia los partícipes y en ese sentido se va a evitar una doble tributación, considerando que no va a haber una distribución de dividendos, sino que directamente la persona va a tener que declarar y pagar las utilidades derivadas de los ingresos y costos y gastos que haya tenido dicha entidad en su declaración personal. Ahora bien, ¿qué pasa entonces para, por ejemplo, una persona que no es residente fiscal en los Estados Unidos? ¿Cuándo sería recomendable una figura u otra? Cuando una persona no residente, por ejemplo, adquiere una participación o adquiere directamente un inmueble, lo normal es que sea más recomendable la LLC que es cerrada. Y la razón es sencilla, porque cuando yo tengo una propiedad en los Estados Unidos, los ingresos derivados de la propiedad, sea a nivel de renta o sea a nivel de ganancia capital, cuando se venda, va a tener un impacto en los Estados Unidos y se va a tratar como un ingreso de fuente americana. Y esto quiere decir que la persona no residente va a tener que declarar y pagar un impuesto por la actividad que genera dicho ingreso en los Estados Unidos. La entidad cerrada se recomienda en este caso porque los individuos, cuando no son residentes y presentan su 1040-NR, van a tener que depurar las tarifas de la renta a través de unos tax brackets que inclusive pueden superar el 21%. Por esa razón, lo normal es que se recomienda una entidad cerrada para que esa entidad declare el impuesto normalmente a nivel de renta federal al 21%. Adicionalmente, porque la entidad cerrada también va a permitir una serie de beneficios, como por ejemplo, tomar las renovaciones o los gastos derivados de la adecuación de dicho inmueble como parte del costo fiscal de dicho inmueble, para que en una futura venta la sociedad sea la que genere la ganancia capital y no el individuo, que de hacerlo directamente tendría que soportar una retención en la fuente del 30%. Retención que, dependiendo del país de la residencia de dicha persona, pues va a poder ser tratado como un crédito tributario fiscal. Por lo menos en Colombia, como país de ejercicio para este efecto, podemos tomarnos el crédito tributario y ahí lo que tendríamos que determinar es si ese impuesto que me están reteniendo, el 30%, es superior al impuesto que yo pago acá en Colombia, dependiendo de las tarifas marginales de la persona natural o de la tarifa plena de la persona jurídica, para saber cuánto de ese crédito tributario yo me puedo llegar a deducir de mi impuesto, considerando que en Colombia vamos a tener el límite de lo impuesto que hubiera pagado acá en Colombia, es lo que yo me puedo tomar de crédito tributario. Ahora bien, cuando una persona no residente le conviene tener una LLC abierta, le convendría, por ejemplo, cuando lleve ingresos que no sean de fuente americana hacia esa LLC. Y esto nos sirve de un mecanismo de planificación, no solamente a nivel individual, sino también a nivel corporativo, en la medida en que Estados Unidos funciona como una jurisdicción territorial para efectos tributarios en los casos de los no residentes. ¿Y esto qué quiere decir? Que solamente van a ser grabados los residentes fiscales por las rentas de fuente mundial y los no residentes solo por los ingresos que se generen de fuente americana. Eso también conlleva a que si, por ejemplo, yo tengo una actividad de servicios que esté adelantando a través de esa LLC abierta, pero esos servicios no se presten materialmente en territorio americano, pues Estados Unidos no va a grabar dicha actividad. Y como es una sociedad abierta, que se presenta la declaración en el 1040-NR de la persona, pues esos ingresos van a estar completamente exentos de impuesto, ya que no son ingresos que estén conectados con alguna actividad de negocios en los Estados Unidos. Entonces, esto nos hace pensar, para efectos del ejemplo, que una entidad cerrada para unos residentes le podría convenir entonces cuando tenga actividades o inversiones que estén en Estados Unidos, y eso me conlleva que es un ingreso de cuenta americana, con el objetivo de que tribute esa entidad al 21 y no que me retengan al 30% de impuesto, como será la regla general. Y por el otro lado, la entidad abierta serviría mucho para actividades que no se realicen materialmente en los Estados Unidos. Inclusive esto es sorpresa para muchas personas cuando nosotros lo contamos en Legal No, considerando que la mayoría de personas piensa que solamente los países como Panamá, Islas Caimán, las Vírgenes
funcionan como jurisdicciones territoriales. Y acá les vengo a contar que Estados Unidos también funciona muy bien e inclusive muchísimo mejor, considerando que para los no residentes funciona como una jurisdicción territorial. Para el caso de los residentes es distinto. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de los residentes, cuando yo tengo una LLC que es cerrada, pues va a tributar como una corporación. Ahí digamos que lo que la persona buscaría sería que esa entidad funcionaría como un blocker entity, es decir, que se limitara el pago al 21 y que solamente en la medida en que yo extraiga dicho utilidad a través de los dividendos, pues sea grabado y lo tenga que declarar en mi 1040 personal. Y en el caso de las LLCs abiertas, la funcionalidad es distinta, considerando que si bien yo me evito la doble tributación, un residente americano tiene que entrar a pensar en que pues va a tener que grabar dicha renta a sus tax brackets correspondientes, pero también cualquier distribución que se haga de la utilidad efectiva hacia los partícipes va a ser tratado como un self-employment income y por tanto va a tener que pagar el self-employment tax, que básicamente es lo que pagaría una empresa y lo que pagaría la persona de Social Security Benefits y de Medicare y por tanto estaría sujeto a un 15.6% sobre ese ingreso adicional a lo que tenga que pagar de renta, teniendo la posibilidad de deducir el 50% en su declaración correspondiente. Entonces, ¿cuándo realmente a mí me sirve uno u otro como residente? Me serviría una sociedad cerrada cuando mi tarifa marginal es muy superior, por ejemplo, al 21, y me serviría una LLC abierta muchísimo más, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo negocios conjuntos y que cada uno de los partícipes se va a llevar una porción de dicha utilidad que queda por debajo de la tarifa marginal que se está utilizando. De lo contrario, pues sería mucho mejor la LLC cerrada. Entonces, esto tiene que ser visto con mucho cuidado y con también los parámetros que ponía María al principio cuando hablaba justamente de cuando tú eres residente fiscal, por el paso del tiempo, porque tengas una green card, o cuando tú, por ejemplo, no tengas la residencia fiscal en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en Colombia, porque va a haber una distinción bien importante a nivel impositivo en uno u otro caso. También es importante mencionar que las LLCs, así como las ESCOR, presentan las declaraciones el 15 de marzo, mientras que las corporaciones y LLCs tratadas como corporaciones, así como los individuos, van a presentar sus declaraciones el 15 de abril. En ambos casos se pueden filiar las extensiones y las partnerships lo que hacen es presentar un formato que es el 1065 que mencionaba María, con el objetivo de determinar cuál es lo que le corresponde a cada uno de los partícipes frente a la utilidad para que puedan incluirlo dentro de su 1040 o 1040 NR, dependiendo de la condición de la residencia fiscal. A este formato se le llama un K1, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, y es justamente donde se recibe dicha información. Ahora bien, tratados de doble imposición. ¿Por qué esto lo tenemos acá a colación en esta charla? Porque los tratados de doble imposición a mí me van a dar unos beneficios de que no se ha grabado doble vez. Empecemos por el problema. Colombia y Estados Unidos no tienen un convenio de doble tributación que esté en este momento en vigor. Se negoció en algún momento, pero fue detenido por la presidencia actual. Este convenio de doble imposición lo que me evitaría es que se genere el siguiente hecho que hoy en día sufrimos todos los colombianos que tenemos cualquier tipo de negocio en los Estados Unidos o que vamos a vivir a los Estados Unidos. Y es que vamos a tener que soportar un pago de impuestos en Estados Unidos y en Colombia por mis rentas de fuente mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo ingresos en Colombia, yo los tengo que incluir en mi declaración de Estados Unidos. Si yo tengo ingresos en Estados Unidos, los tengo que incluir en mi declaración en Colombia. Y si yo tengo ingresos en la China, pues yo lo tengo que incluir en los dos países y pagar impuestos en los dos países. Y esto justamente es la doble imposición que normalmente se soluciona a través de estos tratados de doble tributación. Estados Unidos, si bien tiene una red extensa de convenios de doble imposición, no la tiene con Latinoamérica. Estados Unidos tiene convenios de doble imposición, por ejemplo, con México, Chile y Brasil, mientras que Colombia tiene convenios de doble imposición con muchos de los países latinoamericanos. Perú, Ecuador, México también lo tiene. Entonces, tiene que leerse cualquier tipo de actividad comercial que se genere entre el residente fiscal colombiano o americano en el otro país como para entender cómo se pueden utilizar estos tratados de doble imposición. Esos tratados de doble imposición, ¿qué generan? Generan la posibilidad de que, por ejemplo, una persona natural que tiene que
trabajar 6 meses en Estados Unidos y trabajar 6 meses en Colombia y se repercute como residente fiscal en ambos países, pues que tenga que pagar el impuesto en los dos estados y que solamente uno se pueda atribuir la potestad de gravar dicho ingreso. O también, por ejemplo, el Tratado de la Imposición lo que busca es que la retención de la fuente que les mencionaba del 30% se elimine o se limite a una tarifa inferior. Por ejemplo, Estados Unidos con Canadá o con España tiene tratado de doble imposición y lo que hace, en el caso, por ejemplo, de los dividendos, es reducir la tarifa a inclusive al 5 o al 10%. Entonces, esto también es muy importante determinar porque es clave en cualquier tipo de negocio, considerando que si voy a pagar impuestos a los dos países, pues yo tengo que ver el efecto que esto pueda llegar a tener en mis rendimientos futuros dentro de dicha actividad. Este tratado de doble imposición también puede ser utilizado a través de una red de convenios que tengan los dos países en común. Por ejemplo, si yo tengo un negocio con Estados Unidos, pero también tengo negocios en México, lo que podría llegar a ser conveniente es que la operación se lleve a cabo entre Colombia y México, ya que Colombia y México tienen convenio de doble imposición, y entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos y México tienen convenio, lo que me permitiría hacer una triangulación y evitar que no me apliquen estas reglas de los convenios de doble imposición si yo hiciera la operación directamente Estados Unidos y Colombia. Esto digamos que es bien importante, ya que la retención en la fuente, el 30% en Estados Unidos, que se genera sobre la mayoría de los pagos que tengan ingreso de fuente colombiana e ingreso de fuente americana, o que tengan una fuente en los Estados Unidos, que es del 30%, pues se disminuya para que sea mucho menor, también entra, digamos que, aparte de esta discusión. Estos beneficios, como les hablaba, pueden darse en muchos esquemas de negocio. Por ejemplo, en el transporte internacional, donde las reglas del convenio establecen que va a ser grabado el ingreso derivado del flete únicamente en el estado de la residencia del beneficiario. O, por ejemplo, en el caso de los dividendos, intereses y regalías, que son los que normalmente están sujetos a la retención del 30 por FDAP, por sus siglas en inglés, que son las actividades que son ingresos que se perciben de forma consistente y periódica, en donde me aplicaría el 30 y en estos casos el convenio lo que hace es disminuir dichas tarifas al 10% por regla general. También me serviría, por ejemplo, en el caso de los ingresos por bienes inmuebles, considerando que los convenios hacen que solamente se graben en el país donde está ubicado el inmueble, no que se graben en ambos países, como sería el problema en un colombiano que va a vivir a Estados Unidos, ya que el ingreso por dicho inmueble pues lo tiene que grabar en Estados Unidos y también lo tiene que grabar acá en Colombia. Esta es la red de convenios que tiene Colombia de Estados Unidos, como para que ustedes tengan al menos un margen de entendimiento de cuál es esa red y cómo puede ser utilizada, dependiendo, digamos, que de donde uno se encuentre ubicado, donde uno tenga negocios, pues va a poder utilizar como yo les mencionaba. Ahora bien, no todo es malas noticias cuando yo no tengo un convenio de doble imposición. Si bien entre Colombia y Estados Unidos yo soporto una doble tributación, porque si tengo un ingreso, como yo les contaba, en Estados Unidos, siendo residente fiscal colombiano, yo voy a tener que declarar en Estados Unidos y en Colombia, tanto Colombia como Estados Unidos me va a poder permitir tomarme un crédito tributario. ¿Cómo funciona el crédito tributario? En el caso colombiano y en el caso americano, la regla es muy similar. Por los ingresos que yo tengo de fuente extranjera, a mi Colombia o Estados Unidos me va a permitir tomarme dicho crédito tributario. Supongamos entonces que una persona tiene ingresos en Estados Unidos y en Colombia y tiene la residencia fiscal colombiana, pero no tiene la residencia americana. En ese caso, ¿qué pasaría? Que la renta de Estados Unidos, que paga impuestos en Estados Unidos, puede acreditarse contra el impuesto pagado en Colombia. ¿Listo? Y si es el caso contrario, en que haya un residente, por ejemplo, colombiano que se fue a vivir a Estados Unidos y ahora se volvió residente en ambos países y tiene todavía ingresos acá en Colombia, lo que sucedería es que Estados Unidos le permitiría tomarse el crédito tributario, el impuesto pagado en Colombia, en Estados Unidos. Entonces, así es como funciona el crédito tributario. ¿Hasta dónde se permite tomar en los dos países? Se permite tomar hasta el límite del impuesto que hubiera pagado en cada uno de ellos. Es decir, no se permite tomar un impuesto mayor al que se hubiera pagado en dicho país. Y eso también quiere decir, en mi ejemplo del 30% de retención, que es una retención bastante alta a nivel de rentas en Estados Unidos, pues que si yo, por ejemplo, persona natural, estoy soportando en Colombia una imposición al 24% por mi tarifa individual, pues yo voy a perder el diferencial del 6% simplemente por el hecho de que lo tengo que limitar al impuesto efectivamente pagado. Entonces, eso para tener en la cabeza.
Entonces, estamos hablando mucho de qué es un ingreso de fuente americana. Acá tenemos que hablar necesariamente de tres conceptos claves que podrían aplicarnos a las personas que estamos dentro de esta conferencia. El primero es el ESI, por sus siglas en inglés, Effectively Connected Income, que básicamente hace referencia a cualquier ingreso de fuente americana diferente a los ingresos por rentas pasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser cualquier ingreso diferente a dividendos, intereses y regalías, porque los ingresos por intereses, dividendos y regalías se denominan FDAP, ya que son periódicos y se graban a través de este concepto de FDAP. En ambos casos, la retención por regla general es del 30%, pero la forma en que a mí me retienen o como yo presento la retención cambia en cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, si a mí alguien me está pagando un ingreso que está conectado con un negocio en Estados Unidos, por el cual, como está siendo de renta fuente americana, como no residente, a mí me va a hacer una retención del 30%. En el caso del ESI, lo que tendría que pasar es que yo tengo que ir a presentar el 1040NR incluyendo dicho ingreso. En el caso del FDAP, por regla general, lo que va a pasar es que la empresa obligada a retenerme va a ser quien tiene que consignar el impuesto, es decir, en el pago me lo tiene que deducir, y a través de un formato que es el 1442S, pues va a decirme a mí, mire, la retención que yo le voy a generar es este monto, y esa persona no tiene que ir a presentar ninguna declaración en los Estados Unidos, porque esa retención es el impuesto definitivo. Entonces, en este caso del FDAP, básicamente, por regla general, a mí se me exime de la presentación de impuestos como no residente, y en el caso del ESI, lo que pasa por regla general es que a mí me entregan un formulario que se llama el 1099, dependiendo de la naturaleza del ingreso, por ejemplo, es un interés, un 1099S, y en ese caso yo voy a tener que ir a presentar mi 1040NR a los Estados Unidos. Esto es algo que las personas normalmente pasan por encima, pero es muy importante de establecer porque las multas, por ejemplo, por no presentación de declaraciones son de $25.000 solo por el hecho de no presentar, más los intereses y la sanción de no presentación por el pago que yo deje de hacer correspondiente. Entonces, eso para tener en cuenta. Ahora, también tenemos otro concepto que es bien importante acá de establecer, que es el del Foreign Earned Income Exclusion, que es básicamente un concepto que es aplicable para los residentes fiscales americanos, pero tiene algunas repercusiones para no residentes en Estados Unidos. Y básicamente establece el caso en que, por ejemplo, un residente de Estados Unidos se va a vivir a otro país, pero sigue siendo residente, sigue siendo un green card holder en los Estados Unidos, y le permiten a esa persona, si está más de 330 días por fuera de Estados Unidos, tomarse como exentos ingresos hasta de $127.000 aplicable para el año 2025. Eso es algo que también las personas no conocen muy bien y que puede ser una exención bastante considerable, ya que los $127.000, si están exentos de impuestos en Estados Unidos, pues puede ser una muy grata sorpresa para cualquier persona. ¿Cuál es la regla? Que yo me vaya a vivir fuera de los Estados Unidos. Hay dos test diferentes para este efecto. Uno se llama el test de presencia física, que exige que estés por fuera y demuestre que estuviste por fuera 330 días, pero también existe un bona fide test que a ti te permitiría demostrar tu voluntad de no volver a vivir en Estados Unidos por unos periodos fiscales particulares y que te exigiría solamente 183 días de estar por fuera de Estados Unidos, con la condición de que tú estés yendo a Estados Unidos realmente no a trabajar, sino, por ejemplo, a visitar a la familia. Entonces eso también para tener en cuenta porque me podría llegar así a mí aplicable. Cuando uno residente, este concepto le empieza también a ser relevante. Por ejemplo, para determinar cuánto ingreso puede cargar a una entidad en los Estados Unidos, en el caso de las partnerships, como ingreso no grabado. Porque aquí no hay una regla específica en el Internal Revenue Code, sino que se establecen unas presunciones. Presunciones que se han establecido por las Cortes de Estados Unidos entre el salario mínimo federal de $80.000 para el 2024 y el Foreign Earned Income Exclusion de 127.000 para el 2025. Es decir, las personas naturales que tengan, por ejemplo, negocios con partnership van a tener un límite que se puede establecer entre estos dos márgenes también como exento, también para tener en cuenta. Entonces, por el tiempo, vamos a parar acá para abrir a preguntas. Y si no tienen preguntas, pues vamos a hablar un poquitico de los mecanismos de planificación fiscal. Pero abriría para que ustedes nos puedan hacer cualquier pregunta que quieran en cualquier tema, para que podamos ayudarles a responder cualquier inquietud.
Gracias, Fabián. No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor levanten su mano. Connie, no sé si en el chat hay algo, preguntas, pero no No, veo. no señor, en el chat no hay preguntas todavía. Ah, No. mira, sí. Jimena Osorio acaba de preguntarnos. Ok. Mm, Bueno, déjeme, ¿Y lo puedes ver tú directamente, Fabián, o quieres que te la lea? claro, yo no, yo lo leo tranquilo. Entonces dice Jimeno Osorio, ¿cómo funciona el crédito tributario caso cuando se califica como residente fiscal en dos países? Esto debido a que tenemos más del 50% de nuestros activos en Colombia, pero vivimos en Estados Unidos todo el 2024. Bueno, esto es una muy buena pregunta. Colombia, los nacionales colombianos solamente se pueden salir de la residencia fiscal en Colombia cumpliendo ciertos criterios. El primer criterio, pues es que tú ya tengas la residencia en otro país y que tu centro de interés vital, es decir, tu familia, que puede ser tu pareja, tus hijos o tus padres, también hayan salido contigo. Y por el otro lado, que el 50% de tu patrimonio y o ingresos estén en el otro país. En el caso que nos preguntas, lo que está sucediendo es que Jimena es residente fiscal colombiana todavía, independientemente que esté viviendo en Estados Unidos, y también es residente fiscal americano. En ese caso, el crédito tributario, lo que va a suceder es que, como te decía, Estados Unidos, frente a los ingresos que tú percibes en Colombia, te va a permitir tomar ese pago de impuestos como un descuento en los Estados Unidos, y Colombia va a permitir hacer lo mismo frente a los ingresos que tú percibes en Estados Unidos para que tú los tomes como descuento en Colombia. ¿Cuál es el problema de esto? Que en los dos países tienes que declarar. Entonces, primero tienes que depurar el impuesto y después, al final del ejercicio, tanto en el 1040 como en tu 210 en Colombia, pues vas a poder descontar ese impuesto pagado en el otro país. Entonces, así sería como funcionaría a grandes rasgos. Como tu pregunta es muy general, lo respondo generalmente, pero si quieres algo más de detalle, por favor, detállame un poco más para que te pueda responder mejor tu pregunta. Luego me dice Federico Torres que tiene una pregunta. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y me la haces. Sí, no encontré, perdón, no encontré cómo levantar la mano. Es muy relevante la anterior, ya la contestó, o sea, yo llegué llegamos el año pasado y ya hicimos cuentas y todo y tenemos residencia tributaria en los dos por este año. Espero que el próximo año ya Ujú. cambie. Mi pregunta es sobre timing. En este momento hay que mover todo los Estados Unidos, pero todos los certificados de ingresos y retenciones, todo lo de Colombia todavía no lo conseguimos bien porque eso es más tarde. Entonces, ¿cómo se maneja el timing de que en este momento pronto hay que presentar en Estados Unidos, pero toda la documentación de Colombia se tiene hasta más tarde? ¿Cómo se puede manejar eso? Claro. Bueno, eso es una muy buena pregunta y te la voy a responder de dos formas. Primero, directamente tu pregunta y segundo, mecanismos de planeación que tú podrías llegar a utilizar y tips estratégicos en Estados Unidos y Colombia. Primero, tienes que filiar la extensión porque justamente considerando que aquí ni siquiera las sociedades han presentado los impuestos, hablando de Colombia, que en este momento estoy en Colombia, lo que va a suceder es que no te van a dar la información, sino por allá hasta junio, porque todavía no han pasado los medios magnéticos de esas empresas. Esto implica que la recomendación más certera que yo te puedo dar es presenta la extensión para que esa declaración que tú presentas en Estados Unidos no la hagas en abril 15, sino que la abras en octubre 15. Adicionalmente, vas a tener que, con tu contador, entender al menos de forma aproximada cuáles fueron tus ingresos, porque considerando que tienes que hacer el prepago del impuesto en abril 15, no es que tú puedas pagar el impuesto hasta octubre 15, no, tú lo tienes que pagar en abril 15, pues tú vas a tener que al menos calcular ese impuesto potencial para que después no te vayan a sancionar con intereses porque no lo pagaste en su momento. Entonces, esa sería la respuesta concreta y es file a la exención. Para mecanismos de planeación. La primera declaración en Estados Unidos es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque en la primera declaración a ti te van a permitir, por ejemplo, declarar activos que tú tienes en Colombia, no al valor de adquisición, más las renovaciones, como es el costo fiscal sobre los inmuebles en Estados Unidos, sino que tú puedes declararlos a valor de mercado. Entonces, esta oportunidad en la primera declaración para mí siempre es esencial cada vez que una persona se va a Estados Unidos. Te di un ejemplo, pero hay muchísimas más cosas que se entran acá en juego, como por ejemplo blindar parte de los activos que tú tienes de tributación en Colombia. ¿Esto a qué me hago referencia? Si bien te acuerdas, yo les hablaba que en Estados Unidos
una LLC tenía dos tipos de tratamientos, que eso es algo relativo a la legislación del common law. Se ve, por ejemplo, en Australia, en el Reino Unido y en Canadá también. Pero en Colombia no. En Colombia nosotros no entendemos que es una LLC abierta. Nosotros siempre vemos una sociedad cerrada. Y esto implica que si, por ejemplo, tú tienes ciertos activos acá en Colombia y tú los transfieres a una sociedad que tú tienes las acciones en Estados Unidos, ese activo deja de ser un activo que esté ubicado en Colombia. ¿Qué te va a permitir hacer ese esquema de planeación? Dos cosas, inclusive la diapositiva que está acá. Primero, que se entienda que tu patrimonio ya no está en Colombia, sino en Estados Unidos, y por tanto tú puedas de una vez salir de la residencia fiscal en Colombia, lo cual tienes que elevar un derecho de petición a la DIAN. Y dos, también te va a permitir, por ejemplo, excluirte del impuesto al patrimonio, considerando que el impuesto al patrimonio tiene una exclusión muy importante, y es que si tú tienes una sociedad en el extranjero que tiene acciones en una sociedad colombiana que posee activos, esa estructura está excluida del impuesto al patrimonio. Entonces, también hay beneficios para hacer esto. ¿Qué es lo más importante? Ser consciente de estos tips para que justamente esto que te está pasando ahorita y lo que le pasaba también a Jimena, pues no le suceda. Y es que están generando una doble tributación y uno empieza a preocuparse porque el pago de impuestos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, es bien cuantioso. Que yo también te doy de recomendación o tip. Una vez que tú hayas analizado si tus ingresos que estás pagando en Colombia tienen una tarifa marginal alta, puede que a ti te convenga seguir siendo residente fiscal en Colombia. No necesariamente es mejor que tú te salgas de la residencia fiscal colombiana. Y te digo por qué. Un no residente fiscal colombiano paga impuestos al 35%. ¿Listo? Un residente fiscal colombiano paga impuestos de derivados de sus tarifas marginales, que están entre el 19 y el 39. Entonces hay uno que tiene que analizar en dónde estoy yo, porque si estoy por encima del 35, salte la residencia fiscal. Pero si estoy por debajo del 35, que es lo normal, es mejor seguir siendo residente fiscal y más bien intentar blindar los activos en la estructura que yo te estoy sugiriendo. Ana Pero María, que una levantaste la pregunta, mano. ¿puedo hacer una pregunta de seguimiento ahí? La última, perdón, es Claro, ¿qué dime. ventajas tendría declarar el activo al mercado, al valor del mercado actual, que es mayor al valor de compra? Eso es un poco en contra de lo que yo entiendo de la lógica. ¿Qué ventajas Ok, tendría ese ejemplo que dio? listo. Gracias por hacer esa referencia porque supongo muchas cosas y está bien que me lo preguntes. La lógica en Colombia es que tú no tengas o tú quieres que el valor que tú estás declarando el inmueble sea el menor valor posible. Eso es lo que pasa acá en Colombia. Normalmente esto porque se hace así, porque si tú lo declaras a un valor de mercado, pagas más impuesto predial y adicionalmente puede que te suba tu margen de impuesto al patrimonio, en el caso que tengas más de $700.000 de patrimonio. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos no hay impuesto al patrimonio. El bien está ubicado en Colombia, entonces no tiene que ver nada con impuesto a la propiedad en Estados Unidos, pero sí tiene que ver con las ganancias de capital. Una vez que tú eres residente fiscal americano, inclusive si tú vendes el inmueble que está ubicado en Colombia, tú tienes que pagar también ganancia de capital en los Estados Unidos. Y por esa razón, y considerando que la ecuación para determinar la base gravable de la ganancia de capital en Estados Unidos es selling price minus cost basis, que es valor de adquisición más renovaciones, por regla general, a ti te conviene que tú inicies tu vida en Estados Unidos declarando el valor de mercado, porque si tú lo vendes, la base gravable va a ser inferior y pagas menos impuesto, que puede estar entre un 15 y un 20% de ganancia de capital, dependiendo si es un short term o un long term capital gain. Y por eso te lo decía. ¿Vale? Muchas gracias, muy importante. Gracias. Vale. Ana María Melo. Gracias. Pues la verdad yo tengo muchas preguntas, pero voy a resumirlas en tres. Esta charla me cae, mejor dicho, como anillo al dedo porque estoy recién llegada a los Estados Unidos. Me Tenemos, encanta. tenemos Súper. la Green Card, pero necesitamos una asesoría, Fabián, mejor dicho, súper exhaustiva contigo. Entonces agradeceríamos si nos puedes dejar tus datos de contacto. Claro que sí. Nosotros somos residentes desde agosto, residentes permanentes, pero tenemos en Colombia una empresa y propiedades. Y también tenemos una empresa en Estados Unidos hace 4 años en la Florida y acabamos de abrir una LLC en Texas. Mis preguntas van a, sobre lo último que hablabas de brindar los activos en Colombia.
y transferirlos a los Estados Unidos. No entiendo mucho esa parte. Lo que alguien me había asesorado acá es que aquí se puede hacer una holding que pueda ser dueña de la empresa de Colombia para poder, digamos, tener el beneficio del crédito tributario, pero en cuanto a inmuebles y eso no lo sé mucho. Y la otra pregunta que tenía es si la LLC cerrada es la C Corp y la LLC abierta es la S Corp, o si estoy confundida. Gracias. Ok, para tu primera pregunta, sí, yo creo que es recomendable utilizar la holding y me imagino que la recomendación que te le está dando, y acá empiezo a ser un poco mucho más técnico, te la da porque la actividad que generas en Colombia seguramente está calificada como una renta pasiva y por tanto tienes que pagar GILTI tax en los Estados Unidos. El GILTI tax se genera por rentas pasivas que se generen en Colombia, que tú tienes que grabar en Estados Unidos independientemente si el vehículo jurídico en el otro país te repartió los dividendos o no. La holding, en ese caso, lo que hace es que sea un blocker frente a tu declaración personal para efectos gringos. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de que tú declares todo lo que tiene que ver por GILTI tax directamente en tu 1040 a una tarifa marginal superior, tú lo hagas en una LLC de pronto cerrada o en una corporación que solamente tributa el 21. Por ejemplo, si tú la constituyes en Texas, si tú la constituyes en la Florida, en Wyoming, en Delaware o en Nuevo México, que no tienen impuesto estatal. Entonces, en tu caso, que estás en Texas, pues te recomendaría en Texas. Y esa debe ser la sugerencia. Ahora bien, si tú también tienes una vinculación y esa entidad que está por fuera se caracteriza como un foreign partnership para efectos gringos, también puedes tomarte el crédito tributario en los Estados Unidos. Pero si por el contrario está calificada como un SICOR para efectos gringos, la entidad en Colombia, tú no te podrías tomar el crédito tributario y de pronto lo que está hablando tu asesor es en la potencial repartición de dividendos que te van a hacer. Ahora, lo peor que puede hacer es repartir dividendos para efectos colombianos con Estados Unidos, te cuento acá. Pero seguramente la recomendación fue por el lado que yo te digo. Para la segunda pregunta, ¿qué me haces? ¿Qué ahorita se me está pasando? ¿Me la puedo volver a recordar? El tema de si el LLC cerrada es la Sí, C Corp, ya, la abierta es la ya. S. Sí. La ESCOR es un vehículo diferente a las corporaciones y las LLCs. Las ESCOR solamente están establecidas para residentes fiscales americanos, es decir, un no residente no puede abrir una ESCOR. La ESCOR tiene unos beneficios en el pago de dividendos para la persona natural. Entonces, ¿cuándo se sugiere abrir una ESCOR en los Estados Unidos para un residente fiscal americano? Cuando tú, por ejemplo, tienes tu propio negocio, que entiendo que es tu caso, porque lo que tú vas a querer evitar es que si tú tienes una corporación, te distribuya dividendos y se grabó en la sociedad y otra vez tú lo declaraste y lo grabaste, o que, por ejemplo, los pagos se caractericen como un self-employment tax, que se generaría la tarifa en 15.6, que es muy alta, sino que simplemente lo hagas sobre una porción de lo que podría llegarte a pagar y que el pago del 15.6 se reduzca a solamente lo que el empleado tiene que pagar. Entonces, el ESCOR tiene esos beneficios, que son solo para residentes fiscales americanos. La LLC, cuando está tratada como C Corp, tiene el mismo tratamiento fiscal tributario que las corporaciones, es correcto. Pero la LLC abierta no es igual a la S Corp, porque no te extiende los beneficios que te acabo de explicar. La LLC, cuando es un partnership, es una entidad que a ti te distribuye la utilidad y cada partícipe lo graba y tiene el problema del self-employment tax, en el caso de los residentes, o puede ser caracterizada como un sole proprietorship, cuando es solo un dueño, y que te fluye directamente a tu declaración todo el ingreso. Entonces, depende un poquitico de las particularidades. Y con mucho gusto, ahí dejo mis datos de contacto por si nos quieren contactar. Igual, si tú quieres que te contacte alguien de mi equipo, ponme tu teléfono por acá y yo me encargo de que te atiendan como debe ser. Muchas gracias. Eh, vale. Sebastián Rodríguez pregunta, ¿existe un pacto de doble tributación entre Colombia y el Reino Unido? Sebastián, sí. En este momento está en vigor el convenio de doble tributación con el Reino Unido y Colombia. Este convenio trae muchísimos beneficios más que los otros convenios. Si tú eres residente fiscal en el Reino Unido, podríamos entender un poco si más me hablas en detalle la pregunta, pero sí está disponible en este momento ese convenio de la imposición. Bonilla me pregunta, ¿se puede ser residente fiscal en dos países? Claro, se puede ser residente fiscal en dos países. Si, por ejemplo, tú eres nacional colombiano, mantienes el 50% de tu patrimonio en Colombia, te vas a vivir a Estados Unidos, tienes la Green Card o tienes más de 183 días, terminaste siendo residente fiscal de dos. También puede ser de tres.
te cuento. Entonces, en cada país que eres residente fiscal tienes que declarar y ahí viene el problema. Claudia. Claudia Vélez. Sí, gracias. Yo hago la misma pregunta para Bélgica. Aunque yo trabajo para la Comisión Europea que tiene un régimen diferente, no sé si para Claro. Bélgica. Mira, acá están los países con los que Colombia tiene convenio. Bélgica no es uno de ellos, pero ahí yo te recomendaría un poco pensar en Países Bajos, por la cercanía que tienen. ¿Por qué te lo digo? Porque si, por ejemplo, tú hablas una entidad, no puedo ni pronunciar las siglas de las entidades en Holanda, pero si hablas de una entidad en Holanda, tú te ganas los beneficios del convenio y como entre Bélgica y Holanda también tienen convenio e inclusive tú puedes manejar a Holanda, pues simplemente los vas a tener disponibles simplemente por el hecho que está ahí contigo. Entonces te recomendaría mirar el convenio con Holanda que tiene Colombia y utilizar el mecanismo que yo les hablaba de la triangulación en el sentido de que Bélgica, como si tiene un convenio con Holanda y Holanda tiene un convenio con Colombia, pues haces algo que se denomina un 3D shopping, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, otra pregunta. Sergio Pana, dame un segundo que está la cara. Peña debe ser. Peña. Bancolombia me aplicó retención en la fuente del 20% de los dividendos pagados por UCT, argumentando que su sistema aparezca como residente fiscal en Estados Unidos. ¿Puedo declarar esa retención en Estados Unidos y puedo deducirlo? ¿Cómo puedo declarar? Bueno, va primero esa pregunta. Claro, lo que pasó era lo que yo hablaba en la pregunta que hacía Federico, creo que era la persona que hizo la pregunta. En esa pregunta yo les hablaba que puede que no sea tan bueno no ser residente fiscal colombiano justamente por este tipo de situaciones. Las retenciones en la fuente por pagos al exterior en Colombia por el artículo 408 es del 20%, y es en la mayoría de los casos. En ese caso, se contrasta con el hecho que si tú hubieras recibido ese CT como residente fiscal colombiano, tú hubieras tenido el beneficio de que hay una parte que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es el componente inflacionario, y dos, la retención en la fuente que te hubieran hecho hubiera sido cero pollitos. Entonces, puede que te hubiera convenido más al residente fiscal, ¿sí ves? Ahora, tu pregunta está dirigida a si yo puedo deducirlo en Estados Unidos. Y la respuesta es sí, claro que lo puedes deducir. Como es un ingreso de un producto financiero en Colombia, tú lo declaras en Estados Unidos y te puedes tomar el crédito tributario por ese impuesto pagado en Colombia. Ahora bien, retención seguramente es inferior a lo que vas a soportar en Estados Unidos, pero sí lo puedes deducir. Siguiente pregunta es Sergio. ¿Cómo declaro los ingresos recibidos por rentas de un inmueble en Colombia? Cuando tú eres residente fiscal americano, los ingresos tú los tienes que declarar en los Estados Unidos. El cómo, yo soy abogado, y creo que es una pregunta más para María, el cómo los declaras en Estados Unidos. Entonces te la dejo, María, porque la verdad que no sé en cuál anexo toca aclarar. La de real estate, dices tú, perdóname. Sí, la pregunta de Sergio es ¿cómo Declaro los declaro los ingresos ingresos recibidos por recibidos? renta de inmuebles en Colombia. Sí, claro, ahí habíamos visto en el cuadrito que les mostraba que dependiendo del 1040, ahí tienes los schedules. Y en los schedules ahí tienes los ingresos por alquileres, que es el anexo E, el schedule E. Ok. Y la siguiente pregunta, ¿debo pagar por los ingresos en Colombia y también debo declararlos en Estados Unidos? Me imagino que estás hablando de los ingresos de la renta del inmueble. Y la respuesta es sí, pagas en Colombia, pagas en Estados Unidos. Si, por ejemplo, a ti el ingreso por el arrendamiento de un inmueble que te están haciendo en Colombia te lo está pegando una persona natural, el problema es que como no te retiene, tiene que venir a declarar a Colombia con el formulario 110 y ese ingreso estaría sujeto a una tarifa del 35%, ¿vale? Si alguien te retuvo en el pago, por ejemplo, que le estuviera rentando a una persona jurídica o no obligado a llevar contabilidad, la retención que te hubiera tenido que hacer era del 20%. Entonces, sí, se paga a través del mecanismo de la retención o teniendo la obligación de venirlo a declarar. Y en Estados Unidos, en el anexo, como lo acaba de decir María, teniendo la posibilidad de tomarte el crédito tributario por los impuestos pagados en Colombia. Yo en este caso, Sergio, por lo que estoy percibiendo, creo que podríamos tener una charla de cómo podrías hacer para disminuir esas retenciones, para que no te afecten el flujo de caja y que tengas una mejor forma de tributación en Estados Unidos, que creo que estás en el peor escenario. No residente fiscal colombiano, recibiendo ingresos acá, que te retienen a un nivel alto
y declarándolos en Estados Unidos. Luis Niño, ¿cómo se reportan entre los países los ingresos? ¿La DIAN envía un consolidado o cada entidad, por ejemplo, en Colombia lo hace por separado? Ok. Entre Colombia y en Estados Unidos, en este momento, solamente hay un convenio de intercambio de información que es FATCA y solamente se reporta la información a través de sistema financiero. Eso quiere decir que si tú tienes una cuenta como residente fiscal, seas americano o colombiano, en el otro país, esa información sí es transmitida a la autoridad tributaria, ya sea la DIAN o la IRS. La información no se comparte de forma automática frente a sociedades y tendría que la autoridad tributaria pedirle a la autoridad tributaria del otro país dicha información. Entonces no es algo automático, solamente por productos financieros. Y acá yo tengo que contarles que el sistema Muisca de la DIAN fue automatizado a partir del año pasado, proceso que inclusive Legal Nova participó, y hoy en día este intercambio ya está automatizado y ya la DIAN lo sabe. Entonces, si tú tienes una cuenta bancaria en cualquiera de los dos países que no has declarado, declárala, ya sea en el bar en Estados Unidos o ya sea acá en Colombia, lo que tengas en Estados Unidos, porque ya la información está mapeada. Entonces, solo por cuentas bancarias. Fabián, creo que tenemos tiempo para una última pregunta que está en el chat, si tienes oportunidad de contestarla. Claro, Pedro dice, hola, resido en el Reino Unido desde el 2023. Tengo un apartamento en renta en Colombia generando un ingreso pasivo. En el Reino Unido mis ingresos son salario, de los cuales se descuentan impuestos automáticamente por retenciones mensuales. Hasta el año pasado declaré por separado, pero con el convenio entre Estados Unidos y Colombia, ¿cómo debería ser entre Reino Unido y Colombia? Ah, bueno. Como el convenio de la imposición, este ingreso es solamente grabado en Colombia. En el Reino Unido no. Eso no significa que no lo tengas que declarar en el Reino Unido, tú lo declaras. Pero en el Reino Unido está exento de impuestos. ¿Vale? Entonces, el impuesto que tú pagas en Colombia es tu impuesto definitivo, no tienes que hacer como crédito tributario, porque el ingreso está exento por virtud del artículo 6 del convenio con el Reino Unido. Vale, esta era la última pregunta. Perfecto, Fabián y María. No sé si tengan ustedes algún comentario de cierre. Ya estamos un poquito cerca de nuestro tiempo, pero sí, tú Sí, tienes... Isaac, yo simplemente quería pues, mencionar que Fabián tiene mucho conocimiento en este aspecto, entonces yo les recomendaría que lo conectaran a él para cualquiera de las preguntas. Él puede facilitarles toda la parte de impuestos en Colombia como en Estados Unidos en ese caso, y creo que en otros países, pero en eso sí ya es a un punto más particular de cada uno. Y pues muchísimas gracias. Creo que esto es un abrebocas para poder tener unos temas mucho más profundos de pronto con las empresas. Gracias. Fabián. Bueno, y yo, muchísimas gracias a todos. Como lo dice María, cualquier pregunta y tienen mis datos de contacto, teléfonos, correo electrónico, y agradeciéndole inmensamente a María, que es mi mentora, y haberme podido participar en esto. Para mí fue todo un honor. Muchísimas gracias, María. Perfecto. Mil gracias, Fabián. Mil gracias, María, por esta excelente charla. Y mil gracias a todos ustedes por su participación. Y como los invitados, Fabián, si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional, por favor, háganoslo llegar y con gusto te lo transmitiremos. Perdón, ¿van a compartir las slides o no? Connie, Sí, autorizo, Constanza, si tú lo permites, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces quedo pendiente de tu presentación y pues recuerden todos que estas charlas también son grabadas y posteriormente publicadas en el canal de YouTube de Uniandinos. Entonces les estamos enviando el enlace y pues la presentación. Perfecto. Perfecto. Mil gracias a Muchas todos gracias y a un todos. feliz fin de semana. Gracias. Mil gracias.